Cristiano Ronaldo valora salir del Manchester United. ¿El Real Madrid debería valorarlo o no? Lo analizamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo dedicado a Cristiano Ronaldo. La verdad es que he estado valorando en estas últimas horas si hacer o no un vídeo de Cristiano, pero veo que las redes están calientes con este tema y he considerado que puede ser un asunto de interés para los madridistas que hablemos de Cristiano Ronaldo. No porque el Real Madrid vaya a fichar a Cristiano Ronaldo, porque soy de los que considero que no hay posibilidades reales de que el Real Madrid vaya a asumir la operación 2.0 de Cristiano Ronaldo, pero sí que a nivel futbolístico, por supuesto, pues el Real Madrid tendrá que valorar de alguna manera algún 9 para competir con Benzema o alternar ahí con Benzema, y por eso pues algunos están diciendo que Cristiano Ronaldo podría ser una magnífica opción para el Real Madrid. Bien, Cristiano Ronaldo, desde luego, no se puede analizar como un jugador normal, porque no es normal y nunca lo va a ser para los madridistas. Estamos hablando del segundo mejor jugador para mí de la historia del Real Madrid, tras Alfredo Di Stéfano, y su vuelta no se puede considerar como, bueno, es que Cristiano nos vendría muy bien que nos hiciera un apaño. O sea, más allá de que tiene 37 años, es un jugador que en ningún equipo va a entender su función como secundaria o específica dentro de una plantilla. No lo va a entender así. Su ego, su carácter ganador, su estatus competitivo mental, pues sí, su dinámica de sentirse la referencia dentro de un equipo, no pienso que le pueda permitir asumir un rol diferente al que ha tenido en cualquier equipo. E incluso en el Manchester United este año ha sido el 9 referencia. Está claro que Cristiano Ronaldo nada tiene que ver con el Cristiano Real Madrid en su momento prime. Es decir, un Cristiano Ronaldo que podía jugar moviéndose en las distintas zonas, en los distintos flancos, sobre todo en el perfil izquierdo, y pudiendo recorrer muchos metros regateando, conduciendo desde la potencia y la velocidad. Todo eso lo ha perdido de alguna manera, claramente, con el paso del tiempo, y se ha acotado su radio de acción, siendo ya más un 9 referencia, un finalizador y un rematador, que desde luego lo sigue haciendo muy bien, porque eso lo lleva en el gen, en la sangre, y es un muy buen goleador, y ahí están sus cifras de un tío que te sigue marcando goles. Es decir, yo no dudo de que Cristiano Ronaldo, siendo titular en el Real Madrid, pueda marcarte 20-25 goles, no lo dudo. La cuestión es, ¿en qué situación está el Real Madrid? Al Real Madrid le conviene una figura mediática, una estrella, porque sigue siendo una estrella Cristiano Ronaldo. ¿Le conviene al Real Madrid actual ese perfil? ¿Le viene bien un perfil de jugador que va a querer ser titular? Porque yo intuyo que va a querer ser titular, evidentemente. O sea, creo que es frivolizar entonces con la figura de Cristiano Ronaldo. Pero la cuestión es, ¿Cristiano está para ser nivel titular Real Madrid actual con lo que hay arriba? Pues yo francamente pienso que no. Y además considero que no es positivo pensar así. Y me voy a explicar. Cristiano Ronaldo te condiciona tácticamente a nivel ofensivo y defensivamente todo. Y además te va a condicionar al mejor Benzema, que le hemos visto como referencia. El mejor Karim Benzema, y ahí están los datos, llega tras la salida de Cristiano, en el sentido de que el actual Karim Benzema sí se siente el líder del Real Madrid, referencia de 9 del Real Madrid, el goleador del Real Madrid. Yo no digo que no tenga que haber una alternativa en el 9, pero una alternativa. Cristiano no se puede considerar una alternativa, un jugador número 13, un jugador 14 en la plantilla del Real Madrid. O sea, me parecería muy osado poder pensar así de un tío figura como Cristiano Ronaldo, por mucho que tenga 37 años. Y luego Vinicius también. O sea, ese estatus, esa pareja que ha formado Vinicius-Benzema, Cristiano va a entrar indirectamente como cuchillo en mantequilla para romperlo. Porque él al final va a pedir su protocolo de minutos, su protocolo de importancia y su protocolo de recibir balones dentro del juego. Y su protagonismo. Necesita sentirse referencia del juego, y eso no creo que sea lo más conveniente para el Real Madrid. El Real Madrid no necesita probablemente ese tipo de referencia. Y me diréis, Mbappé, Haaland, no tiene nada que ver en edad, no tiene nada que ver en proyección, y no tiene nada que ver en el sentido de estatus. Cristiano Ronaldo ha ganado balones de oro. Cristiano Ronaldo es un jugador que lleva en el alto nivel muchísimos años, y Mbappé es probablemente ahora mismo
uno de los 2-3 mejores jugadores del mundo y Haaland uno de los 5 o 6 mejores jugadores del mundo, evidentemente. Pero no tienen el estatus Cristiano Real Madrid, que es que Cristiano lo ha sido todo en el Real Madrid. Y pensar que Cristiano va a entender esto como un nuevo oficio dentro del Real Madrid, realmente yo soy muy escéptico. Que esto al final es una suposición, porque muy probablemente no vaya ni a ocurrir. Pero luego, por otra parte, es un jugador que te obliga mucho, porque sin balón no trabaja en la presión. Y el Real Madrid es un equipo que este año ha trabajado junto, aunque sea en bloque bajo, pero junto. Y Cristiano le costaba antes, pues le cuesta más ahora con el paso de los años. Le cuesta más si cabe. Y luego, Cristiano es un jugador que en el vestuario, por supuesto, o sea, es un tío que va a ser querido, conoce a compañeros y tal, pero como las cosas no vayan bien con Cristiano Ronaldo de por medio, es muy peligroso tener a un Cristiano descontento en el Real Madrid. Y ya Cristiano ha estado descontento en varias temporadas en su prime deportivo. Imaginaos si no está a su mejor nivel, que no lo va a estar, no va a estar al nivel anterior, no lo va a estar porque el tiempo pasa para absolutamente todos los grandes jugadores y los que no son grandes jugadores, para absolutamente todo el mundo. Entonces, nivel necesidades, nivel lo que puede generar Cristiano en el equipo, lo que es deportivamente actualmente el Real Madrid, ¿qué puede generar Cristiano? En todos esos sentidos, y lo voy a decir así, el beneficio-riesgo, vuelvo a emplear este término, no me parece que el Madrid deba dar ese paso. Y aparte otra cosa, el Real Madrid, y esto es otro argumento, que se intuye también, se intuye mucho, el Real Madrid no quiere asumir la decaída de Cristiano. Precisamente con 33 años, aún estando muy bien con 33, aceptan una oferta de 100 millones. Oye, Cristiano, si nos pones una oferta encima de la mesa, de que entendamos que sea correcta, la aceptaremos, tal. Y aceptaron la oferta de la Juventus, con 33 años, hace 4 años. Y la aceptaron. ¿Por qué el Real Madrid va a querer volver a tener a Cristiano con 4 años menos? O sea, no tendría sentido por parte del club. Sería, de hecho, una contradicción por parte del club. Y yo entiendo que el equipo tiene necesidades, pero no tienen por qué cubrirse con Cristiano Ronaldo. Porque él sigue teniendo espíritu de estrella con Portugal, con el United. Y lo va a seguir teniendo, vaya donde vaya. Vaya donde vaya, o si se queda en el United. Lo va a seguir teniendo. Y el Madrid, ahora mismo, si no es un Mbappé o Haaland, necesita una alternativa en el 9. Un tipo que pueda alternar ese puesto. Que pueda cumplimentar ese puesto. Ofreciendo una productividad y un nivel, evidentemente. No cualquiera desde mi punto de vista. Pero Cristiano Ronaldo va a acaparar demasiado y no creo que respecto a todo lo que vaya a necesitar y acaparar la figura de Cristiano Ronaldo, compensa ahora mismo Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. No lo pienso. De verdad. Y yo adoro a Cristiano Ronaldo, es una leyenda del Real Madrid. Os lo he dicho, para mí, tras Alfredo Di Stéfano, el jugador más importante en la historia del Real Madrid. Y de la era moderna, el mejor jugador que he visto en el Real Madrid. Porque yo a Di Stéfano, obviamente, solo lo he visto en vídeos. O sea que yo lo adoro a Cristiano. Pero ahora mismo, Cristiano Ronaldo no debe ser integrado en este Real Madrid. Porque además considero que a él le costaría mucho integrarse en un Real Madrid donde no sería el jugador más importante. Creo que todo eso es difícil. Que un carácter ganador, competitivo, con bastante ego, en lo bueno y en lo malo, pero con mucho ego, pueda asumir ese rol. Y voy a concluir con otra cosa, chicos. Y esto es una exposición que he comentado a título privado en grupos de WhatsApp, a gente, amigos y tal. Cristiano Ronaldo ha hecho ya sus 100 mejores partidos como futbolista profesional. Ha gastado sus 100 mejores camisetas como futbolista profesional. Porque esto me parece muy importante para valorar una incorporación, un fichaje. Porque Tchouaméni, Rüdiger, todavía les queda cuerda para, cada uno con su edad, hacer sus 100 mejores partidos profesionales. Pero yo creo que Cristiano Ronaldo no va a hacer ya ninguno de sus 100 mejores partidos. Te puede hacer puntualmente muy buenos partidos, marcarte goles, es un tío que te va a poder seguir rematando de cabeza en el área, tiene un golpeo de balón brutal, todo eso lo puede tener. Pero ya no va a estar a ese nivel de movimientos, de espabilado, de ágil, de fuerte. No va a estar tan fuerte, ni tan ágil, ni tan rápido como lo estaba antaño. Por lo tanto, Cristiano no va a volver a sus 100 mejores partidos en ningún caso ya. Y yo quiero tíos en el fútbol, porque en el básquet es diferente para mí, por la dinámica de rotaciones que hay en los partidos, nada tiene que ver. Yo quiero tíos en el Real Madrid que todavía
les queden parte de esos 100 mejores partidos futbolísticamente, que todavía les quede parte de gastar sus mejores camisetas profesionales a nivel de fútbol, al más alto nivel. Y con Cristiano eso no lo percibo. En fin, chicos, me gustaría que me dejéis vuestra opinión al respecto de cómo veríais la vuelta de Cristiano Ronaldo. Al final, obviamente, se entiende que yo no lo vería... No lo veo factible en primer lugar por parte del Real Madrid, pero tampoco lo vería tan positivo, ni lo vería como lo que se requiere ahora mismo en el Real Madrid dentro de la alternancia en el puesto de 9. No creo que sea lo que se necesite, un tío que va a seguir cobrando mucho dinero, que va a querer tener mucho protagonismo porque va en su personalidad y en su gen. Es un tío que además tácticamente te va a reestructurar absolutamente todo, dentro de que te va a pedir estar en el 11 titular, y, como digo, en un vestuario donde yo creo que está todo muy bien conciliado, meter a una figura como Cristiano, a mí me genera algo de inquietud. Queriendo mucho a Cristiano, me genera algo de inquietud. En fin, dejadme vuestro comentario, como siempre en el cajón de comentarios, vuestra opinión sobre este asunto de Cristiano Ronaldo que ha salido sobre todo vía redes, porque no hay información al respecto de que el Real Madrid valore fichar a Cristiano Ronaldo, no valora un 2.0 con Cristiano Ronaldo. Lo dicho, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.